tiempo, es un buen tiempo de inversión, me encanta y damos gracias al Señor por su presencia aquí. Gracias, Padre. Padre, gracias por esta palabra recibida, por todo lo que vamos a seguir sembrando en nuestros corazones. Y yo, Señor, oro que mi corazón está listo, preparado para ser buena tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que a mí me encanta mucho la parábola de Jesús cuando habla del sembrador. Perdón, yo no la saludé, no dije buenas tardes, entré así como, como corriendo. En casa, sí. Y cuando Jesús está hablando de la semilla, a mí me abre los ojos en analizar que Dios tiene, o sea, su palabra es esa semilla que es 100% germinable. O sea, la semilla no tiene ningún problema. El tema es que nosotros necesitamos preparar nuestra vida para que ella germine. Entonces el problema no la tiene la semilla, la tiene los terrenos. Pero no hay terreno que no sea fértil. O sea, por más desierto que haya en tu vida, con un buen trabajo se logra cosechas abundantes. Si no, dígale a Israel, quien es una potencia en la ingeniería, por ejemplo, de agricultura genética, por ejemplo, donde la tierra, usted sabía que el 70% de ese país es desierto. Pero ¿cómo sacan estos tomates cherries? ¿Cómo aprovechan el agua de lluvia y dan el goteo? ¿Cómo es el riego a goteo? ¿Cómo hacen surcos? Aprovechan todo y sí se puede. Y el Señor prometió que iban a haber abundancias de desiertos, que Él puede hacer esto. Entonces, lo primero que hay que entender es que muchas veces cuando habla Jesús de ese desierto que está duro, esa tierra dura, es una tierra que la semilla no entra. Y muchas veces pensamos que es porque hay dureza en el corazón, porque hay pecado. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Cuando Él explica la parábola, Él dice, esto es cuando la palabra de Dios cae y no la entendemos. Cuando no entendemos lo que quiere decir algo, no fructifica esta palabra. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos bien qué es lo que quiere decir esto para mi vida. O cuando le explicamos a los niños, a veces asumimos que los niños van a entender conceptos que nosotros ya entendemos. Recuerdo una amiga, por cierto, ella es de Monterrey, de aquí de la iglesia, Marta. ¿A poco? Sí, esa es otra amiga. Yo tengo muchas amigas de Monterrey allá. Y ella me dice, ay Gloriana, fíjate que mi hijo, pues tiene 4 años el hijo. Entonces ella le está enseñando, oye, mijito, tienes que compartir en el colegio, no todo es tuyo, tú tienes que aprender a compartir. Si algún niño te pide una pelota, dásela, si te pide algo, dáselo. Dice, pero ¿qué crees que está? Luego lo llevo al partido de fútbol y entonces él está corriendo y viene el niño del equipo contrario y le quiere quitar la bola y él se la comparte. Y yo le digo, no, quítasela, no la compartas. Y él le dijo, pero mamá, no entiende por qué me dices que tengo que compartir, pero aquí no. Bueno, porque hay etapas del aprendizaje y también nosotros cuando nos acercamos al Señor somos como bebés y tenemos que entender la palabra para que Él entre. Y así el Señor dice, prepara tu corazón porque pueden haber aflicciones, puede venir tribulación o persecución a raíz de la fe que tenemos. Y tenemos que estar preparadas, como hablamos ayer, para enfrentar la tribulación y el sufrimiento. Pero también habla de cómo hay espinos, o sea, otras plantas que quieren ahogar. Y cuando se habla de otras plantas es ¿qué está creciendo en nuestro corazón? ¿Qué comparte nuestra adoración en nuestro corazón? Y eso se llama idolatría. ¿Qué cosas están tomando el lugar en tu vida que solo le pertenece a Dios? Y como decía ahorita Sandy, cuando tu alma empieza a amar más placeres, que estamos diseñados para el placer, pero cuando ese placer nos controla, nos domina y nos destruye,
entonces se convierte en un ídolo y en una adicción para nuestras vidas. Pero el Señor Jesús tiene el poder para regresar, para cortar toda fortaleza, toda obra de tinieblas, todo aquello que te quiere mantener abajo. Si Él ya habló y decretó que eres su hija y que tú decides, Señor, yo por este sacrificio en la cruz declaro, soy libre, soy sana, y empiezas a amar a Dios, porque no es dejar la tierra, no se puede dejar una tierra sin que nada crezca. La tierra tiene una bendición de Dios que dijo que va a dar fruto, que va a haber hierba. El punto es qué tipo de hierba quieres que esté en tu corazón, y ahí es donde sí nosotros tenemos que estar pendientes y preparar, porque donde terreno que tú no le prestes atención, te crece maleza. Eso es así. Nunca se va a quedar una tierrita así abonada, sola, no, siempre va a crecer algo. Por eso tenemos que cuidar muy bien lo que Dios nos ha dado. Pero bueno, cuando pienso en estar preparadas y yo estudio lo que quiere decir esta palabra, me llama la atención que es una unión de dos palabras latinas, son dos palabras y que indican una acción y un efecto. No todas las palabras tienen doble o una dualidad de significado, y en este caso estar preparadas indica una acción o una responsabilidad, un trabajo, tenemos que anticipar hacerlo, pero también es un efecto que produce de tener las cosas listas y que hacen un efecto en nuestra vida de calma, de orden, de quitar la ansiedad, de quitar el estrés, de quitar todo lo que nos puede causar sorpresa. Dígame usted si no es verdad que cuando uno se siente o está preparado, se siente muy bien, ¿cierto? O lo contrario, cuando usted no está preparado, ¿cómo se siente ante la demanda? Ay, qué estrés, ¿verdad? Qué carreras. Cuando no dejamos lista la ropa y de pronto salimos y entonces se nos junta la comida con la ropa y va uno. Tengo una amiga lindísima, tiene 5 hijos, y cuando estaba en esa parte de la crianza, ella corría tanto para llegar, y es ministro en la iglesia, es líder en la iglesia donde estamos, y ella dice que un día se paró así le tocó al lado de la pastora Victoria, y ella está adorando y dice, ¡oh! Señor, que me haya puesto los mismos zapatos, por favor, porque ella usaba muchos zapatos iguales, pero en su closet, como salía muy de madrugada, ella siempre tenía duda de que si era el azul oscuro o el negro, y ella está orando así de pronto, ay Señor, y así, y dice, y eran los mismos, dice, aleluya, decía, eran los mismos zapatos, porque a veces andar en estrés nos enferma, y también nos quita la paz. Somos más gritonas, somos más enojonas. Córrele. Y le decía a Sandy que la última vez que yo vine y estuvo ella presente, ella contaba la historia de esta amiga que, voy a contarla, Sandy, porque no sé si la vas a contar. ¿No? Ok, yo la cuento. Bueno, que ella contaba de esta mujer que veía que su hijo en las mañanas o cuando comía, hacía mucho ruido con su boca, y ella decía, no, pero no puedes comer así, y el niño nada que acataba la instrucción de la mamá de comer mejor, y hacía ruidos y todo, y entonces a ella se le ocurre la brillante idea de decirlo, voy a poner mi teléfono aquí dirigiendo a la mesa y lo voy a grabar para que él se vea y se escuche. Y dice que esa mañana, antes de servir el desayuno, pone el video sin que nadie se dé cuenta, y ya cuando comen y todo, ella va a revisar el teléfono y dice, ¿y sabes qué fue lo que oí? Una vieja gritona. Corre, que apúrate, que mira, que siéntate. Dice, el niño ni se oyó. Porque ella estaba en tanto estrés que lo que se oían eran los gritos de ella. Entonces, la preparación es una acción que requiere un trabajo previo, pero te va a dar un efecto muy gratificante. Te vas a sentir lista, y Dios quiere es la voluntad de Dios que estemos preparados, y eso lo hemos visto, no hay duda. Una de las personas que a mí más me impactan en cuanto a esa preparación para un destino es precisamente David, en sus años de formación. Hubieron varias etapas de formación en la vida de David, por ejemplo, cuando era pastor de ovejas,
cuando era paje de armas del rey, cuando era el líder del ejército. O sea, fueron etapas que lo llevaron a prepararse para cuando él fue el rey de Israel. Pero me llama la atención que cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, y usted sabe que él se tuvo que enfrentar a osos y a leones, y dice la Biblia que hasta sacó ovejas de las fauces de esos animales salvajes. Pero eso fue lo que lo preparó para cuando oyó el rugir de un hombre que no temía a Dios y que hablaba amenazas contra el pueblo de Dios. Y él entendió, si Dios me salvó de osos y leones, Dios me va a dar la sabiduría y la fuerza para enfrentar a ese que viene a atacar o amenazar a los ejércitos del Señor. Entonces esa etapa previa lo lleva a él, lo estaba entrenando para cumplir ese propósito de Dios. Por eso después él fue un excelente capitán del ejército. Estaba preparado para la batalla. Me gusta como dice el Salmo 78, versos 70 al 72, dice que Dios escogió a su siervo David y lo llamó ¿de dónde? Del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Qué bendición, dice el proverbio, qué bendición cuando las personas tenemos líderes que son diestros, que saben lo que hacen, pero qué maldición es. Y el pueblo sufre, dice el Proverbios, cuando la gente que está en liderazgo no sabe lo que hace. Entonces es importante la preparación para el llamado. Y yo sé que muchas podemos tener sueños de hacer cosas, pero yo te quiero decir que todavía hay tiempo de que le pidas, Señor, enséñame dónde prepararme, dónde equiparme para poder ser diestra en la tarea que tú vas a ponerme adelante, en el emprendimiento que tengo, en esta nueva etapa que tengo. Y me encanta pensar en la mujer madura, porque la mujer madura que ya de pronto ha sacado a los hijos, se conoce bien, es una mujer experimentada, es una mujer que sabe mucho de ella misma, del mundo, pero también puede entonces decidir en dónde quiere invertir la siguiente mitad de su vida. ¿Habrá alguna mujer por aquí alrededor de los 50, 55, 60? Quiero darte buenas noticias. Tú te puedes preparar para lo nuevo, los nuevos capítulos que se van a abrir. Y quiero que esta enseñanza sea de ánimo. Oro que el Señor sea soplando y diciéndote, dale, porque todavía tengo planes contigo y son buenos, como te decía ayer, son buenos. Pero necesitas estar diestra, preparada. El Salmo 18, verso 32 al 34, me encanta porque esto lo dice también David. Dice, Dios me arma de fuerza y Él hace perfecto mi camino. Él me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. ¿Cómo se sentiría usted ¿usted ha visto esos ciervos saltando en las montañas? ¡Qué bárbaro! No tienen nada de vértigo, nada. Ellos son seguros. Y David se sentía preparado. Y cuando el efecto de estar preparado, otro efecto, es sentirte confiada. Sentirte que ese lugar ha sido preparado para ti. Y sigue diciendo, Él entrena mis manos para la batalla y fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Hace varios años fuimos a visitar al pastor Juan Beriken cuando estaba en Saltillo. Y ese es un cazador, él se va todos los meses de noviembre, se mete allá en el norte y caza venados. ¿Y sabe cómo los caza? Con arco. Y entonces él tenía varios arcos ahí en su casa y le dice a Danilo y a mi esposo Danilo y a su pianista, vengan para que prueben, les voy a dar el arco que generalmente pueden usar las mujeres. O sea, qué humillación. O sea, así o más, más feo. Y yo veía a Danilo y a Godo tratando de entesar un arco. No pudieron. Tiene una técnica también, tiene que ser hacia arriba
y bajarlo, pero aunque él les explicó la técnica, no se podía, porque se necesita entrenamiento, adiestramiento que te vaya dando fuerza. El entrenamiento da fuerza. Y él dice, este David está diciendo, me encanta porque él podría decir, es que yo fui tan entrenado, pero él dice, es que Dios me ha entrenado para esta batalla, para esta misión que yo tengo, y él me ha dado la fuerza para entesar un arco de bronce. O sea, no es una tarea fácil. Y las manos, me dice, otra versión dice, él ha adiestrado mis dedos, porque los dedos, o sea, es una mezcla entre fuerza y delicadeza de dedos para poder apuntar y soltar. Es una cosa, es un arte. Y eso se da con ese entrenamiento. Ahora, algo me ponía el Señor con ese ejemplo. También dice la palabra en los Salmos que los hijos son como esas flechas en las manos de guerreros, que son tiradas hacia atrás y se sueltan para que lleguen a su destino. Cada vez que estás tirando para atrás es lo que tú estás preparando y sembrando. Cada vez que son esas palabras, no palabras en cantaleta, orémosle al Señor que no sean cantaletas, que sean, como decía el apóstol, oren por mí para que cuando comparta el mensaje, mis palabras vayan sazonadas, tengan la gracia para que penetren y lleguen a los oídos. Y a mí me encanta que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence, es el que va a hablarle a los corazones, pero Él necesita tu boca como el instrumento que va a hablar. Y cuando yo siempre, por eso les digo, yo quiero ser eco de la voz del Espíritu Santo, para que cuando yo la hable sepa que solo el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en el corazón de mi hija. Así que cada vez que enteses ese arco es como decirle, Señor, yo preparo a esta generación, yo me uno a tu voz para hablar sobre ellos. Pero también yo quiero decirte que pareciera que para algunos estás mucho tiempo escondido. Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el día del favor? ¿Cuándo será el día en que tú me llevas, Señor, a cumplir esto? Y de pronto ves sueños que son muy lejos y tú ves que los demás pueden estar avanzando y tú te sientes que tú vas como estancado para atrás. No te preocupes, porque en las manos del Señor tú puedes ser también esa flecha que aunque tú creas que vas para atrás, el Señor solo está esperando el momento para soltarte. Ya llegarás más rápido y con la gracia de Dios a ese propósito y a ese destino. Quizá te puedes sentir sostenida, pero quizás es la mano de Dios que está entesando el arco en tu vida para decir, ahora es el momento de soltarte. Amén. Yo creo eso, yo lo he visto y oro muchas veces, Señor, danos la unción para la facilidad. Danos la unción. Si tengo una tarea difícil, Señor, tú nos das la gracia y tú nos llevas adelante. Y me gusta orar eso, la unción de la facilidad. Que es decir, esta tarea sería muy difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer fácil. Lo vamos a culminar en el nombre de Jesús. Ahora, la preparación tiene que ver con varias áreas permea muchas áreas. La primera que quiero hablarte es acerca de la prudencia. Tiene que ver con ser prudentes y con planificar. Si tú quieres estar preparada, tienes que abrazar la prudencia y la planificación. Es actuar con sabiduría, con anticipación, previendo futuras necesidades o emergencias, para prevenir o evitar desgracia o pobreza. Proverbios 27:12, y voy a estar leyendo mucho en los proverbios porque en los proverbios hay mucha sabiduría. Y Proverbios 27:12 dice, el prudente, ¿qué es una persona prudente? Es una persona que anticipa el peligro. Pero no solamente que lo anticipa, sino que toma, ¿qué dice la palabra? Precauciones. En cambio, el simplón sigue adelante a ciegas y se lleva las consecuencias, sufre las consecuencias. Pero hay que tener ese cuidado entre ser prudente y ser temerosa. Todas estas cualidades van a tener su ángulo. Por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos a Houston,
a trabajar con la iglesia Lakewood, teníamos un tipo de contrato con la iglesia que era un contrato laboral, pero no éramos empleados de Lakewood. Por lo tanto, el seguro social o el seguro de salud no nos cubría. Y nos detuvimos en pensar en tener familia, porque personas me decían, es que en Estados Unidos una cesárea te puede costar $25,000. Y yo decía, ¿y qué tal si yo necesito una cesárea? ¿Cómo voy a hacer yo para cubrir médicamente esto? Entonces, claro, aunque teníamos seguro médico personal, cuando tú no estás bajo una empresa, esos seguros no cubren parto, no cubren eso, sino que cuando nazca el bebé, tú le abres un seguro al bebé y entonces ahí sí. Pero yo decía, pero ¿y qué tal si me toca una cesárea? 25,000, ¿cómo vamos a hacer? Y eso me tenía un poco nerviosa. Luego, ¿qué tal? Empecé como a pensar y a hacer un montón de escenarios. ¿Qué tal si pasa esto? Y no me sentía cubierta. Y usted sabe que los seguros son buenos, claro, pero ellos juegan con el temor, con las ideas de ¿y qué tal qué? ¿Y qué tal qué? Entonces es una línea muy delgada. Entonces yo empecé a comer de eso. Y le decía a Danilo, tenemos que hacer un seguro. Y los precios eran elevadísimos. Tenemos que tener esto listo y tenemos que prever y tenemos que... Y él me paró y me dijo, mira, yo no voy a hacer nada guiado por temor. Yo tomo decisiones por prudencia y porque tenemos que hacerlo. Pero yo estoy sintiendo que aquí hay un temor. Y era verdad. En ese momento yo estaba siendo oprimida por un espíritu de temor. Y el Señor lo reveló y el Señor me liberó con su palabra. Porque la palabra dice que también es esa espada contra el enemigo. Y yo, aunque sabía guerrear, sabía muchos versículos, aprendí que la espada del Espíritu es cuando el Espíritu en un momento de angustia te recuerda lo que necesitas para ese momento. Y es el verso que te va a liberar. Aunque te sepas muchos, es lo que el Espíritu saque para ti, eso es lo que te hace libre. Y en ese momento, cuando él me dijo eso, yo dije, es cierto, yo estoy asustada y angustiada. Entonces cuando entregué eso al Señor, dije, bueno, Señor, pues vamos a caminar. Planeamos tener nuestra bebé, nuestro hijo o hija. Y les voy a decir algo, fue tan milagroso cuando tú confías en el Señor, porque igual no teníamos ese seguro. Cada cita que iba, las citas sí, los chequeos podía, pero una mañana... tenía yo mi cita de control, tenía 7 meses, iba a cumplir los 7 meses de embarazo, todavía no, me faltaba una semana. Y ese día que me levanto, yo oigo al Espíritu Santo que me dice, ve y pregunta si hay un plan preparto. Yo dije, plan preparto, ni idea. Entonces yo voy ese día donde mi doctora y les digo, disculpen, ¿ustedes sabrán de un plan como que uno pueda pagar antes para un parto natural? Porque el natural costaba como 7,000, pero la cesárea hasta sabe 25,000. Entonces yo dije, no, yo lo voy a tener natural, no hay otra, ese es. Y resulta, yo me río porque el Señor sabe todo. Entonces, Él tiene cuidado. Entonces me dijo ella, sabes que nosotros no hacemos eso, pero al frente está el hospital donde van a hacer tu hija. Entonces yo te recomiendo que vayas porque sí hay. Ve en el primer piso y pregunta. Entonces yo voy al primer piso, me siento con la señora y me dice, no, pero este plan solo se da si antes de que cumplas 7 meses. Y me faltaban una semana para cumplir los 7 meses. ¿Y cuál es el plan? Bueno, que solo te cuesta, o sea, miren cómo son las cosas. Una epidural, que es la de la anestesia, ¿no? Las mujeres saben. ¿Saben cuánto cobran cada 15 minutos? En ese entonces, hace 14 años, $500 cada 15 minutos. Y yo dije, ¿y cuánto puede durar un trabajo de parto? 1 o 2 días, depende. Yo, ¿qué? Y yo iba haciendo las multiplicaciones. Sí, pero como estás haciendo esto hoy, es un único pago de $500 por 1 o 2 días. ¿En serio? Sí. Luego, la otra cosa, todo era bajándome como ridículo el precio. Yo dije, bueno,
¿y cuánto das? Yo no tengo nada, pero ya llamo a mi esposo que traiga algo y ponemos este plan y firmamos. Di $500. Yo dije, me aseguro que la epidural esté ahí, tome. Así que la pagué de una, dije, la voy a pagar de una vez. Porque había oído historias de amigas que creían que eran muy valientes y dijeron, no, yo lo voy a tirar así, si eso es natural, Dios me va a dar la gracia. Y ella era esposa de un médico anestesiólogo. Y el esposo le decía, mira, Prisi, yo qué te digo, eso duele. Sí, pero Cristo se llevó mis dolencias, Cristo se llevó todo en esa cruz, yo voy a poder. Bueno, Prisi, mira que si tú después te arrepientes, a la hora que uno agende, yo sé cómo son los hospitales aquí en Estados Unidos, Prisi, no te va a llegar rápido el anestesiólogo. No, yo cancelo, vas a ver. Ay, llegó el día, y allá iba, 4 centímetros de dilatación. Dice, pero cuando, dice, ay, Gloriana, cuando iba como entre el 4 y el 7, yo me quería morir. Y entonces yo le digo a mi esposo, trae un anestesiólogo, porque él no podía aplicar, ese no era su hospital. Y él le dijo, yo te dije que lo pidiéramos. Entonces cuando él va y dice, mira que el médico, el anestesiólogo, cuando llegó el anestesiólogo ya el niño había nacido. Fue muy tarde. Entonces como ya yo había oído la historia de mi amiga, yo dije, de una vez dejémoslo listo, si lo necesito o no, aquí va a estar. Victoria se adelantó, mi hija, un mes, nació 8 mesina. Y no solamente tuve que usar epidural, me tuve que quedar 5 días en el hospital, me hicieron cesárea. Bueno, lo otro chistoso es que yo tomé el curso, ese curso para parto natural, ¿no? Entonces me dijeron, trae algo del bebé, algún gorrito. Yo había comprado un gorrito, pero era para bebés de 6 meses. Y yo estoy en mi clase y todos llevaron el gorrito chiquito y yo ya ve. Y me dice la enfermera, dice, wow, si nace así de grande te mata, me dijo. Y yo, bueno, era simbólico, ¿no? Entonces yo vengo y termino y me gradué del curso. Y entonces yo venía ya bastante cansada, ya me faltaba un mes. Literal, me faltaba un mes. Y mi esposo me dice, mija, yo la veo usted muy cansada, déjeme y le preparo una tina con sal de Epsom. Y usted sabe que eso es prohibido para las que están embarazadas. Y yo dije, yo creo que yo he leído que no es bueno hacer un baño de calor, una tina. Dice, pero yo dije, ¿cómo le voy a decir que no? Él me preparó todo porque me veía cansada y ahí voy yo y me meto. 4 horas después me hizo un trabajo de parto. Fue tremendo, me aceleró todo. Y ahí estaba yo en el hospital y con cesárea. Y como era prematura, quedarme 5 días. Y todo eso por la cómoda suma de $6,000. No solamente eso, el día que íbamos, mi hija nació el 23 de diciembre, un día antes de Navidad. Y mi esposo, mire, nosotros ahorrábamos para eso, porque yo pensaba en los 20,000, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo llevábamos como 7,000, creo yo. Estábamos como si, bueno, vamos a tener ahí un cochinito, vamos a ir haciéndolo. Él se compra un backpack para hombres, porque él dijo, a mí no me pongas pañalerita rosadita, a mí me pones algo, yo quiero ayudarte con la bebé, pero ponme un buen maletín. Le compro un maletín de hombre, pero usted sabe que los hombres no son muy complicados. Pero uno de mujer, esos maletines de bebés se abren así y se abren así, para uno poder sacar donde uno tiene el tetero o no tener que escarbar todo. Uno de mujer sabe para qué son los zippers. Le dije, amor, trae el dinero, por favor. Y él, por estrenar su maletín, lo mete el dinero en el maletín, cierra arriba y se le olvida el bolsillo de al frente. Llega al hospital, saca el maletín, llega y se sienta. Ahí está el dinero, amor. Y de pronto yo estoy en NICU, en cuidados intensivos con la bebé, y escucho que por parlantes dicen, señora Gloriana Montero, se necesita en la oficina del hospital de la recepción. Y yo, me llevan en silla de ruedas. Yo, qué raro. Y me dice el oficial,
señora, ¿usted perdió una cartera con dinero? No, todavía yo no me he enterado que mi esposo la ha perdido. Yo le dije, no, ¿por qué? Es que encontramos en el estacionamiento del hospital, día 25 de diciembre, en una crisis financiera. ¿Te acuerdan en la crisis del 2008, 2009 y en el 2010, que fue cuando nació? Y dice, y encontramos una cartera que tenía un recibo por $500 de epidural, por eso sabríamos que usted estaba en el departamento de... Solo tenía su nombre y un recibo de $500, pero tiene un efectivo. Y yo, para entregárselo, yo dije, oh sí, es mía, es café, tiene cuero y tiene esto, sí. Dígame cuánto tiene. Y yo le dije, tiene que haber 6,500, porque eran 7,000. Y el hombre hace, no puede ser. Dice, señora, no le falta ni $100. Alguien la encontró y la trajo. Como vio su recibo, vio el dinero y vio que era de un parto, dijo, esto es para una mujer que está allí. Y no tomó ni un centavo. Miren, las enfermeras daban gloria a Dios, celebraban que el Señor tiene cuidado. ¿Cómo el 25 de diciembre, con tanta necesidad que había en ese momento en el país, Dios había guardado? Pero ese era un testimonio para nosotros. Tú puedes caminar en prudencia, no camines en el temor. Tú puedes averiguar, guiarte por el Espíritu Santo, pero nunca que el temor te gobierne, ¿ok? Eso quedó ahí claro, ¿no? Buenísimo. Dice Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas cualquiera que es apresurado alocadamente, depravación será para él. Y aquí es porque yo te dije que la preparación tiene que ver con prudencia y con planificación. ¿Se acuerdan que Jesús dice, nadie que va a construir una torre se aloca y empieza neciamente a construir sin antes hacer un presupuesto y mirar si va a tener para terminarlo, porque si no va a quedar en vergüenza? Entonces el Señor te está diciendo, la preparación tiene que ver con que tú también sepas hacer presupuestos, que tú puedas decir, Señor, dame esa sabiduría financiera, esa educación también financiera, es importante que la tengamos. Esa parte es nuestra responsabilidad. Así que la diligencia tiene que ver con la preparación. Luego, otro verso dice Proverbios 6, del 6 al 11, hablando del trabajo diligente. Dice la palabra, anda perezoso y fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Ella no tiene quien la mande, ni quien la dirija, ni gobierne. Con todo, en el verano, ¿qué hace? Almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. De la hormiga aprendemos no solo que es laboriosa, sino de esa anticipación para prepararse en el invierno. Prepararse. Miren, el invierno no tiene que ver necesariamente con la edad, aunque todas sabemos que puede haber un invierno en nuestras vidas cuando somos mayores, pero a veces hay temporadas de invierno, no importa la edad que tengas. A veces podemos estar en vacas gordas o vacas flacas, podemos tener, pero el consejo es, siempre cuando tengas, pídele al Señor la sabiduría para ser generosa, porque hay una tentación con esto. Sí, acuérdate que siempre te dije, hay algo bueno, pero también te quiero hablar del lado oscuro de esto. El lado oscuro es que quiero acaparar. Y dice el Proverbios que hay unos que atesoran y acaparan, o sea que son... Usted sabe. Y dice, y vienen a pobreza, pero hay unos que reparten con abundancia y generosidad, y Dios les bendice y las añade más. Entonces,
en el presupuesto, cuando Dios bendice tu vida, siempre en bendición o en escasez, uno siempre tiene que mirar que tiene que haber un presupuesto para el ahorro y un presupuesto para la generosidad, aparte de tu diezmo. No, hay personas que dicen, yo uso mi diezmo para familias pobres. No, señora, usted no administra el dinero de Dios. Una cosa es el dinero de Dios y una cosa es el dinero que usted quiere darle a los pobres. ¿Por qué? Porque los diezmos es para el mantenimiento de la casa de Dios, que hay gastos en la casa de Dios. Pero la generosidad y la ofrenda, eso es de lo que hay en la abundancia de tu corazón para poder ayudar y mirar a esas familias necesitadas. Y que tú seas una respuesta de oración para personas que estén en necesidad es un gran gozo, ¿verdad? Que Dios pueda usarte para que tú puedas traer alivio a corazones. Wow. Y cuando hay esa disposición, el Señor entonces añade más a tu vida, porque has entendido cómo es el ciclo de la bendición de Dios. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición a los demás, y entonces se convierte en el ciclo que habla 2 de Corintios, donde dice Pablo: yo oro por ustedes dándole gracias a Dios por sus ofrendas, y Dios, que oye esas oraciones que yo estoy haciendo, viene y los bendice más. Entonces cada vez que tú das a alguien y esas personas, Señor, bendice a esa familia, entonces Dios oye esas oraciones y bendice. Y eso es parte también del agradecimiento. Cuando somos bendecidos, poder orar por las personas. Ora por tus jefes, aunque te caigan mal. Ora. A veces queremos, mucha gente en la iglesia, yo quisiera salir de ese lugar porque es un montón de impíos. Y yo, ¿pero qué vas a salir? Ahí es donde tienes que estar, porque ¿quién va a ser sal y luz? Es ahí donde Dios te quiere. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Ora por ellos. Ora por ellos. Entonces, ¿en qué otra área nos ayuda la preparación? Nos da sabiduría para la administración financiera. Es importante educarse y no alocarse. La prudencia económica se ve cuando evitas deudas innecesarias. Allá en Estados Unidos, yo no sé en México, pero en todo momento te dice, ¿quieres ahorrar 20% para darte una tarjeta? O a veces un 10% para darte una tarjeta de crédito. No, gracias, porque creo que voy a gastar más en intereses que en el 10% que me voy a descontar. Entonces hay deudas innecesarias que debemos evitar y vivir con los recursos disponibles a tu mano. Es increíble cuando una mujer aprende a vivir con los recursos, ¿sabe? Y empezamos a ser creativas. Cuando nosotros estábamos pequeños y estábamos separados de mi papá, vivimos un tiempo de mucha escasez económica. Veníamos de un hogar con mucha abundancia porque él, pues empresario, y mis primas, dueñas de empresas para zapatos de niña en Bucaramanga, de donde es la familia de mi papá, hay mucha empresa de calzado. Como las botas, ¿no? Por Guanajuato, ¿verdad? Bueno, entonces Bucaramanga es como así. León, se usa mucho el calzado. Y mis primas, si tenía un vestido amarillito, me mandaban zapatos amarillos, que el celeste tenía zapato para cada vestido. Hasta que nos separamos, ¿verdad? De la familia. Y ya, pues ya había que orar por los zapatos. Señor, por favor, ya me quedan apretados. ¿Y por qué? ¿Por qué había que orar? Porque mi papá, en su orgullo de querer obligar a mi mamá a sus condiciones, a que regresara, cerró, no daba ni para la comida, ni para los colegios. Entonces mi mamá decía, Señor, yo no voy a sacar a mis hijos de ese colegio, y se puso a trabajar, pero era así, para los colegios, el agua, la luz y el diezmo. Yo siempre vi en el cuaderno de mi mamá el diezmo, nunca faltó ella. Y dijo, Señor, porque yo me encargo de ti y tú te encargas de mí. Pero en los números a mí no me alcanza. Pero siempre estábamos al día. Siempre había provisión. Aunque hubiera a veces arroz y frijoles, como decimos allá. Pero ¿qué creen? Dios nos dio un árbol que no era nuestro, era del vecino. Pero el árbol creció todo hacia el patio de nosotros. Entonces era nuestro árbol y el vecino lo regaba. Y era un árbol de guayabas. Pero de guayabas blancas, tan dulces, grandes, jugosas. Y mi mamá veía, dijo, ay, mira, yo voy a hacer un dulce de guayaba, jugo de guayaba, salsa de guayaba con carne. O sea, era una creatividad con guayabas. Mi hermano
Mami, ¿qué voy a comer yo en el colegio? Guayabas. Entonces le mandaban guayabas y mi hermano empezó a canjear, porque eran tan ricas que canjeaba guayabas por Coca-Cola y deditos. O sea, una pastelería muy rica de allá. Y eran las guayabas, y las guayabas nunca nos cansaron. Daban todo el año, no eran estación, todo el año. Hasta que mi papá conoce del Señor, se arrepiente, va y dice: Gloria, ¿cuánto es que yo te tengo que dar? ¿Y cuánto? Bueno, lo que dice el juez, tienes que pagar por esto, por esto, por esto. Yo doy más. No, yo doy más, yo doy más. ¿Saben qué pasó con el árbol de guayaba? Le cayó un gusano cuando vino el año de la provisión y se secó. Y fue como Dios mostrarnos como un maná. Durante el tiempo de escasez, yo proveí con ese árbol, yo di. Pero ahora que tienen esto, que yo di la provisión con las finanzas, porque toqué el corazón del Padre, ese árbol cesó, se acabó. Yo digo: wow, Señor, gracias. Pero ¿sabes qué? Las lecciones que se aprendieron en la escasez, volvería a pasar la escuela. Y le digo a muchas mujeres que se sienten mal por no darle lo que los hijos quieren, y les digo: no. Estás en una escuela que Dios quiere que ellos aprendan, si lo atraviesas bien. Porque ¿sabes cuál fue nuestra escuela? Fueron las rodillas. Nos arrodillábamos y decíamos: Señor, mañana no hay para esto, te pedimos que tú proveas. Y le decía a mi mamá: Señor, que mis hijos vean quién eres tú. Y al día siguiente llegaba: mamá, que nos gustaría. Sabíamos que ni pedíamos ir a los campamentos de jóvenes, porque si no alcanzaba para algunas cosas, jamás. Pero el Señor sabía. Mi mamá decía: ¿ustedes quieren ir al campamento? Sí. Bueno, van a hacer las maletas y vamos a esperar que Dios sea el que dé la provisión. Y entonces el campamento era el día siguiente, y estábamos mi hermano y yo con las maletas empacadas y sentados en la sala. Vamos a cantar. Cantábamos, orábamos, adorábamos al Señor. En esos cuartos de oraciones el Espíritu Santo bautizó a mi hermano menor de 3 años con lenguas. En ese cuarto aprendimos a tocar instrumentos. Hoy en día mi hermano menor es el productor musical de muchos de los discos de Daniel Calvetti, de mi esposo. Es un talento. En un cuarto de oración el Espíritu Santo formó eso. Porque cuando hay necesidad, la necesidad te hace un favor, y es estar de rodillas y depender de Dios. Y cuando ya no dependemos de Dios, decimos: gracias, Señor, pero como que, qué cosa, qué difícil que tenemos que buscarle ahí. Pero allí fuimos formados en ver al Señor. Mi hermano mayor empezó a recibir visiones. Hoy en día es pastor en Medellín, una iglesia preciosa. Los 3 hijos de esa mujer que estaba sola, el entrenamiento fue en la necesidad y en la oración, en el estar de rodillas. ¿Y qué creen? Estábamos ahí sentados con las maletas hechas, ya sabíamos cantar, orar, y de repente oímos la moto. El pastor de jóvenes andaba en una moto y toca el timbre y dice: hermana Gloria, estoy aquí, son las 10 de la noche, perdone la hora, pero es que no vimos a sus hijos que son tan activos en la iglesia, no los vimos en la lista del campamento. Y pensé: de pronto no tienen el dinero. Y yo dije: de pronto. Mijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y dijo: y no sé si ellos quisieran ir. Y nosotros, las maletas están listas. Pero hemos decidido en la iglesia donarle el campamento a los 2. Dice uno: gracias, Señor, gracias, Señor. Pero esto me enseña que aunque haya dinero en las cuentas, mi socorro, mi provisión, mi sostén proviene del Señor. Mi trabajo es ser responsable con los recursos que tengo. Mi trabajo es escuchar a Dios a través de los recursos, y que seamos esas mujeres, como esa mujer virtuosa que es generosa, que extiende su mano al pobre, que da, porque Dios le ha bendecido. Y he conocido tantas mujeres con escasez, pero tan generosas. Han sido mujeres que me han dado los regalos más lindos, no los más caros, los más lindos, porque muchas veces lo han trabajado con sus manos, porque muchas veces van y lo buscan en la tienda del dólar y consiguen unos deals. Yo sé que ellos oran antes de entrar a esa tienda, y yo aprovecho y también digo: Señor, yo quiero un vestido así, necesito, porque tengo esto,
bendice mi entrada aquí, Señor. Cuando entro, al 70% dije, gloria a Dios, era tu voluntad de estar en esta tienda. Y usted sabe, cuando uno llega con compras, una mujer de Dios, y llega uno y pone las compras así en la casa, le dijo, mi amor, si vieras cuánto te ahorré. El Señor bendijo estas compras. Pero cuando va el marido, él no mira que si está en promoción, que si está, a él le gustó y lo compró. Y uno dice, a ver, ¿cuánto gastó? ¿Verdad? Pero cuando uno ora y le dice, Señor, dirige esta compra, Señor, guíame a los sales, el Señor nos ayuda. Pero no siempre quiere que el Señor que compres en sales. El Señor es un Dios tremendo que provee, que da. La sabiduría, dice Proverbios 15:22, en cuanto a esto de estar preparados. Dice, sin consejo los planes se frustran, mas en la multitud de consejeros se afirman. Yo amo tener amigas inteligentes. Yo me junto con mujeres que me gusta aprender de cómo pastorean, de cómo sirven, de cómo manejan sus casas, porque yo creo que cuando me junto con estas personas se me tiene que pegar algo de esa sabiduría. Y tengo una amiga muy especial. Ella es la esposa de Tales, el brasilero. Ella es hermosa, es muy inteligente. Yo le digo, ay amiga, cada vez que me da consejo le digo, soy afortunada de tener amigas inteligentes. Así que mira al lado y dígale, eres inteligente, puedes ser mi amiga. Yo soy inteligente, claro. Con respecto a las finanzas, el proverbio 31 dice de la mujer virtuosa lo siguiente. Dice que ella considera un campo y lo compra. Considerar tiene que ver con dónde está ubicado, es tierra buena. Son esos detalles de pensar antes de comprar algo, ¿no? Algo de un negocio. No te aloques en hacer cosas, en creer que solo Dios va a bendecir un negocio porque sí, no. Piénsale, órale. Y dice, y después con sus ganancias de otras cosas que ella hace, ella planta ahí un viñedo, o sea, lo hace fructificar. La preparación nos quita el miedo. La mujer virtuosa, en Proverbios 31:21 dice, ella no tiene temor de la nieve por su familia. Ella está preparada porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Como mujeres somos las que podemos vestir a nuestra familia, vestirlos, preparar, no solamente en lo físico. Usted está agarrando del espíritu, yo sé. Somos los que Dios nos ha dado la capacidad de lanzarlos, como dice la palabra, a su destino. Ellos están preparados, vestidos de ropa dobles. ¿Me aguantan 2 minutos más? Muy bien. Quiero dejarte 10 puntitos rápidos para que tú mejores la administración de tu tiempo. Entonces toma nota. Son 10 consejos prácticos que quiero dejarte para que tu tiempo sea efectivo, lo uses bien. Primer punto, planifica en forma detallada. Planifica en forma detallada. Ten una agenda y anota en ella todo. Cuanto más planes hagas, mejor podrás administrar y mejores logros vas a tener. Hay que hacer planes, escúchenme bien, 2 veces al día. Tú planeas en la mañana y tú planeas en la noche para el día siguiente. Entonces es importante 2 veces al día la planeación. Si dices, es mucho, bueno, empieza con 1, que sea ojalá en la mañana. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es importante la noche? Porque te va a hacer las mañanas fáciles. Entonces hay que hacerlo. 2, gobierna el día de hoy. Gobierna el día de hoy. Quiere decir que te encargas del día. Todo lo que Dios pide de ti y de mí es que nos preocupemos solo de hoy. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana. Cada día trae su afán, es hoy. Entonces, usted tiene en cuenta
que lo que usted invierta en su vida hoy lo va a cosechar mañana, porque usted hoy es el fruto de los días anteriores. Entonces, ¿qué días, cómo te quieres ver mañana? Entonces, ¿qué estás haciendo hoy? Es importante, gobierna tu día hoy. Hoy, ¿qué es lo importante? Cuando tú en tu agenda pones lo que estás sumando a tu vida, tú vas a enfocarte allí y no dejar que otros agenden tu día. Gobierna tu día es tuyo, encárgate de eso. 3, valora cada minuto. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que tomar tiempos. ¿Cuánto tiempo me toma una tarea? ¿Se va a enfrentar a una tarea de 5 o de 20 minutos? Sea sabia para decidir cómo va a usar su día. Establezca tareas, pero comprométase con cumplirlas. Quiero decirles algo. El lado delicado de esto es: no seas controladora. Tienes que darle espacio a ser flexible y a los imprevistos, porque hay tiempo para imprevistos. Porque si no, sería sumamente difícil vivir con una persona rígida. Y aquí no somos rígidas, aquí somos flexibles, pero somos enfocadas. ¿Está bien? Entonces, cuando usted conoce cuánto tiempo le va a tomar cada tarea, usted puede saber cómo se va a organizar. 4, desarrolle una rutina. Quiere decir que usted va a hacer la misma tarea en la misma hora cada día, y esto te va a ayudar a conservar energía porque te quita la indecisión. Por otro lado, usted va a generar un hábito, el hábito de hacer llamadas, el hábito de tener su cita con Dios, su devocional, el hábito de asistir a una clase, el hábito de hacer ejercicio o de ir a una reunión en particular. Trate de meter todas sus tareas en rutinas, y eso a usted le va a ayudar a que ese tiempo a usted le rinda y no se sienta agobiada con las tareas. Sea práctica. 5, sea práctica. Cuando usted establece rutinas, trate de hacerlas de una manera práctica. Por ejemplo, llegamos a la casa y siempre vamos a la primera mesa que haya, y se va llenando. A veces hay un lugar que es el lugar donde, o la gaveta que nadie puede abrir, porque uno va metiendo todo. Pero cuando uno se hace práctico, uno llega y uno tiene un gancho, y ahí va la cartera. Usted llegue, se quite los zapatos, métalos de una vez en el closet. Cuando usted se levante, jale la sábana con usted y la dobla y ordena su cama, porque esas son tareas que ya salió de eso. No tiene que volver a su cuarto a ordenar una cama. Ahora, yo me levanto primero que mi esposo, y mi esposo todavía está ahí. Yo no le quito la sábana, yo lo dejo. Bueno, a veces, no, mentira. No, pero yo lo que hago es la mía. Yo me levanto y yo dejo mi área lista, y lo invito a él a que cuando él se levante, él también dobla la sábana. Y realmente no, él es tremendo, ordenado, me ayuda mucho. Pero él ve que uno tiene que ser práctico. Entonces, cuando preparas los alimentos, de una vez lava, no dejes la pila. Entonces, cuando laves y termines, de una vez seca y guarda. Porque a veces, qué feo es llegar a una cocina y, bueno, allá usamos lavavajillas, pero son más escurridores que lavavajillas. Uno lava y los va poniendo para que escurran. Pero qué pereza es después uno llegar y ver eso que ni se puede cerrar el lavavajillas porque está así como lleno y todo se le quiere salir. No, seque y guarde. Haga las cosas completas. Termínelas, sea práctica. Y acostumbre a los demás miembros de su familia a seguir un sistema para que todos mantengan un orden. Por ejemplo, donde usted se baña, usted se tiene que quitar la pijama. Tenga ahí cerquita de una vez, ¡pum!, el tacho de ropa. Usted se lo lleva. O sea, trate, diga: Señor, dame estrategias. Pregúntele a sus amigas cómo lo hacen ellas. Cómo ellas tienen la vida más práctica, cómo se crían los hijos de una manera mejor, práctico. Todas esas cosas nos dan sabiduría. 6, ponga alarmas para cosas importantes y use cronómetros para que usted diga: yo le voy a dedicar media hora a esto, y ponga un cronómetro, y para seguir a lo siguiente, para que usted esté enfocada. 7, haga primero lo que menos le gusta.
primero es lo que menos me gusta. Porque cuando lo haces primero, te quitas la nube de todo el día. El peso de, ay, tengo que ir a esa lavandería. La lavandería es mi cuarto de guerra. Yo te voy a dominar. Vamos ahí. Se me va acumulando y se va acumulando, Señor. Entonces hágalo primero y quítese esa nube pesada. 8. Aprenda más sobre la administración del tiempo y de crear hábitos. Le recomiendo el libro Hábitos Atómicos. Es muy sencillo, muy práctico, muy bueno. Edúquese y eduque a los suyos. 9. Diga no. Usted tiene un plan y ya. Es el plan A. Sígalo, comprométase con ese plan. Uno acude a un plan B solo si hay una emergencia. 10. Comience la noche anterior. ¿Cómo así? Si usted ya planeó qué va a hacer al día siguiente, usted ya tiene que haber sacado la carne del congelador. Porque eso de descongelar en el microondas ni es saludable y sabe feo. Entonces, hágalo el día anterior. Seleccione su ropa, la ropa de las demás personas de la casa. Ayúdese usted misma. Yo me compré un libro muy bueno, me lo recomendó una pastora, la pastora Rocío Corson de Colombia. Y el libro se llama El Manual, si alguno lo quiere comprar, El Manual para el ama de casa desordenada. Y ella es una mujer tan ordenada y me dijo, yo soy sanguínea, yo no soy ordenada. Por eso tuve que ayudarme con herramientas. Y yo decía, yo creo que yo también soy sanguínea. Entonces me pasó el libro y ese libro da un consejo muy práctico. Ese libro dice que uno en las noches tiene que dejar lo más ordenado posible. Se levantó del sofá y están las sábanas, no, de una vez póngalo bien, acostumbre a recoger, a dejar una cocina lo más limpio posible. Cuando te levantes, no vienes con tareas adicionales, está todo limpio. Otro consejo de ese libro es, empiece con un cuarto a la vez. Si usted tiene mucho desorden escondido en varios lados, dedíquele un día a un cuarto en especial. Aunque limpia en general, dedíquese en una sola. Otro día se dedica a otras cosas. Así trabajan en los museos. Le dedican un día para limpiarlo a cada cuarto. No le toma mucho un cuarto. Así que vamos a adquirir sabiduría, vamos a estar preparadas. Dios nos ha dado mucho en el área espiritual, en el área emocional, pero también tenemos que ser mujeres sabias que saben administrar su tiempo. Amén. Las bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor nos ayude a alcanzar ese propósito y esos sueños en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, pastora.